Kau. Tanko Kamado, Zenko Agatsuma e Inoko Asebira. Anunció el ave, batiendo las alas con urgencia. Tienen que ir a la estación de tren cerca del pueblo en la zona oeste. Misión en el tren Mugen. Está bien, afirmó Tanjiro detrás de su máscara. Ajustó con discreción los pliegues de su capa para asegurarse de que todo su cuerpo siguiera bien cubierto, manteniendo su postura firme. El cuervo no esperó más. Allí se encontrarán con la pilar de las llamas, Kiyomi Rengoku. Kau. Terminó de informar antes de alzar el vuelo y perderse entre las nubes. Tanjiro se quedó estático un momento, procesando la información. «Tendremos una misión con una pilar», dijo en voz alta, intrigado. A su lado, Zenko suspiró aliviada, juntando las manos con timidez. Sus ojos dorados brillaron con una chispa de esperanza. «Seguro que será fácil, es una pilar. Eso significa que nosotras no tendremos que hacer casi nada y estaremos completamente seguras», dijo, feliz de no tener que ponerse en peligro. «Ja. ¡Qué cobarde eres, Monitsu!», rugió Inoko de inmediato, dándose un golpe en el pecho con arrogancia. «Yo quiero pelear con esa tal Kiyomi. Seguro que le ganaré y demostraré quién es la más fuerte». Tanjiro soltó una pequeña risa ahogada bajo la máscara, viendo cómo sus dos compañeras empezaban a discutir como siempre. «Está bien, partiremos en unas horas», dijo, dando media vuelta. «Vayamos a prepararnos a la finca mariposa». Sin perder tiempo, comenzó a caminar con paso firme. Inoko, ansiosa por la idea de una batalla, no tardó en seguirlo de cerca. «Tanaka tiene razón. Hay que afilar las espadas». «Es Tanko», corrigió él con un leve suspiro de derrota. Mientras ambos avanzaban a paso rápido, Zenko se había quedado atrás, sumergida en sus propias fantasías. No fue hasta que se dio cuenta de la distancia que le habían sacado que el pánico la invadió. «Chicas, espérenme. No me dejen atrás», gritó Zenko con lágrimas corriendo por sus mejillas, emprendiendo una carrera desesperada para alcanzarlos. Luego de unas horas de viaje, el trío finalmente se encontraba de pie dentro de la estación. Frente a ellos, imponente y exhalando densas nubes de vapor, descansaba la enorme maquinaria negra. «¿Pero qué clase de criatura es esta?», exclamó Inoko, completamente sorprendida mientras daba un paso atrás. «Seguro es el jefe supremo de este lugar». «Es un tren», murmuró Zenko con voz plana, mirándola de reojo. «Si logro vencerlo, me convertiré en la reina absoluta de estas tierras», aseguró Inoko con una sonrisa retadora que se adivinaba detrás de su máscara de jabalí, ignorando por completo el comentario. «Que no. Ya te lo dije, es un transporte, es un tren», replicó Zenko, perdiendo la paciencia ante la terquedad de su compañera. Tanjiro observó la gigantesca mole de metal con cautela y cruzó los brazos bajo su capa, intentando analizar la situación con calma. «Cálmate, Inoko. Seguro es el guardián místico que protege toda esta zona. Tú también, Tanko». «No, ya les dije a las dos. Es un simple y maldito tren», gritó Zenko, a punto de jalarse los cabellos, exhausta por la ignorancia de sus dos compañeras. Mientras el trío discutía acaloradamente frente al vagón, una voz potente y llena de energía resonó justo detrás de ellos, cortando el ambiente de golpe. «Así que ustedes son las cazadoras que mandaron de refuerzo». Los tres se voltearon al mismo tiempo. Delante de ellos se alzaba la figura imponente de la pilar de las llamas. Su sola presencia desbordaba una confianza arrolladora y una tranquilidad absoluta que contrastaba con el caos del andén. Su capa, con patrones de fuego, parecía cobrar vida bajo las luces de la estación. «Hola, señorita Kiyomi», saludó Tanjiro de inmediato, dando un paso al frente con cortesía. «Mi nombre es Tanko. Ella es Zenko y ella es Inoko. Es un honor trabajar con usted». Al escuchar su voz, Kiyomi guardó silencio. Sus ojos, brillantes y fijos como el fuego, se clavaron directamente en la máscara de Tanjiro. El tiempo pareció detenerse por unos segundos. La pilar lo quedó mirando fijamente, analizando cada línea de su máscara, la caída de su capa y la postura de su cuerpo. Bajo la tela de su disfraz, Tanjiro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Su corazón empezó a latir a 1000 por hora y el sudor frío resbaló por su nuca. ¿Acaso se dio cuenta?, pensó con pánico, obligándose a mantener la respiración calmada para que el sutil aroma de su nerviosismo no lo delatara ante los aguzados sentidos de una pilar. «Dime, te llamabas Tanko, ¿verdad?», preguntó Kiyomi, dándose la vuelta y mirándolo fijamente desde muy cerca. «Ese sí», respondió Tanjiro. El corazón le dio un vuelco, pero hizo su mejor esfuerzo por camuflar los nervios bajo el tono de su voz fingida. «Bien. ¿Qué estamos esperando entonces?
Entremos. Exclamó Kiyomi con una enorme sonrisa, cambiando por completo la atmósfera del lugar. La tensión del ambiente se evaporó en un segundo, reemplazada por su desbordante energía. Tanjiro se quedó completamente inmóvil en el andén, observando cómo la Pilar, Hinoko y Zenko subían al vagón. En cuanto las tres siluetas desaparecieron en el interior, el joven finalmente soltó un largo suspiro de alivio que había estado reteniendo. ¡Qué miedo!, pensó, sintiendo como el alma le regresaba al cuerpo antes de acomodarse la capa y caminar tras ellas. Una vez dentro del tren, el panorama cambió por completo. Tanjiro parpadeó sorprendida al ver a Hinoko y a Zenko devorando con entusiasmo lo que parecían ser cajas de bento. ¿De dónde sacaron eso?, preguntó Tanjiro, extrañado por la velocidad con la que habían conseguido comida. Rengoku-san nos lo dio. Respondió Zenko con la boca un poco llena, apuntando feliz a la Pilar. Tanjiro asintió y tomó asiento en el espacio vacío al lado de Kiyomi, quien seguía comiendo de manera muy animada, saboreando cada bocado. Toma, Tanko. Dijo Kiyomi de repente, extendiendo una de las cajas con entusiasmo y ofreciéndole un almuerzo. Debes tener hambre. Muchas gracias, Rengoku-san, agradeció Tanjiro, recibiendo el bento con una reverencia cortés. No hacen falta tantos modales. Replicó ella sin dejar de comer ni un solo segundo. Puedes llamarme simplemente Kiyomi. Claro, Kiyomi, asintió Tanjiro, mirando la comida con una mezcla de gratitud y dilema. Comer con la máscara puesta era imposible. Con mucho cuidado, y asegurándose de que Zenko e Hinoko estuvieran demasiado sumergidas en su propio festín como para prestarle atención, Tanjiro levantó el borde inferior de su máscara. Fue un movimiento rápido, apenas lo suficiente para dejar al descubierto su boca y poder dar el primer bocado. Para las chicas, el gesto pasó completamente desapercibido. Sin embargo, los ojos dorados de Kiyomi, siempre atentos a la menor señal a su alrededor, captaron el sutil movimiento de reojo. Al vislumbrar la línea de su mandíbula y sus facciones por una fracción de segundo, las sospechas que la Pilar había guardado desde el andén no hicieron más que multiplicarse. Y dime, ¿por qué entraste a la cofradía?, preguntó Kiyomi de repente, usando un tono casual pero intentando sacarle información de manera sutil. Al escuchar la pregunta, Tanjiro se acomodó la máscara a toda prisa. Él creía firmemente que el movimiento de quitársela un poco había pasado desapercibido, pero además necesitaba tenerla bien puesta. La estructura de la máscara ayudaba a distorsionar su voz, dándole ese tono ligeramente agudo que mantenía a salvo su secreto. Apretó los bordes de la caja de bento con fuerza, sintiendo como la melancolía le oprimía el pecho. Bajó la mirada hacia el suelo del vagón. Estoy buscando a mi hermana, fuimos separados desde que yo era una niña, confesó Tanjiro con un hilo de voz, dejando salir el dolor genuino de la separación. La mirada analítica de Kiyomi se suavizó de inmediato, reemplazada por una profunda empatía. Ya veo. No te preocupes. Estoy completamente segura de que la encontrarás. Lo animó Kiyomi con una sonrisa radiante, dándole una palmada llena de energía que casi hace que Tanjiro tire su almuerzo. Sí, tiene razón, Kiyomi, respondió Tanjiro, sintiendo como una chispa de esperanza volvía a encenderse en su corazón gracias a las palabras de la Pilar. Durante un período corto del viaje, una paz aparente se apoderó del vagón. No ocurrió nada fuera de lo común. El traqueteo rítmico del tren contra las vías era lo único que se escuchaba mientras Hinoko y Zenko terminaban de comer. Sin embargo, el ambiente cambió cuando una mujer vestida con el uniforme ferroviario avanzó por el pasillo, arrastrando los pies con un aura pesada. «Sus boletos, ¿me podrían mostrar sus boletos por favor?», pidió la mujer con un tono de voz monótono y profundamente cansado. Tanto Kiyomi como Tanjiro estiraron las manos y le entregaron sus pases. Con un movimiento mecánico, la mujer levantó un perforador de metal y atravesó el papel con un chasquido seco. Lo que ninguno de los cazadores notó en ese instante fue que, justo al romperse el papel, una pequeña, sutil e invisible presencia se apoderó del aire a su alrededor, envolviéndolos como una neblina silenciosa. La mujer de los boletos se retiró sin decir nada, mientras que nuestros protagonistas se mantenían tranquilos en sus asientos, ajenos al sutil hechizo que comenzaba a apoderarse de ellos. ¿Y usted, por qué decidió convertirse en cazadora?, preguntó Tanjiro, rompiendo el silencio con suavidad. Kiyomi desvió la mirada hacia la ventana por un momento, dejando que la nostalgia tiñera sus ojos. Bueno, mi padre solía ser un cazador y mi madre era la Pilar de las Llamas. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, tuvo que retirarse momentáneamente de las misiones. Pero, a mi papá lo llamaron a la guerra cuando ella apenas tenía un mes de gestación.
Él murió en combate, o al menos eso es lo que creemos. Jamás volvimos a saber de él, confesó Kiyomi, con la voz un poco decaída y perdiendo por primera vez esa energía desbordante que la caracterizaba. Ese sentimiento de pérdida Tanjiro lo entendía a la perfección. Después de todo, él mismo había presenciado como un demonio le arrebataba la vida a sus padres cuando era apenas un niño. Conociendo ese vacío en carne propia, supo exactamente qué hacer. Con un movimiento pausado y lleno de ternura, Tanjiro estiró la mano por debajo de su capa y la colocó suavemente sobre la de Kiyomi. No tienes que aparentar fortaleza todo el tiempo, dijo Tanjiro. Su tono era increíblemente pacífico, transmitiendo una sabiduría que no correspondía a alguien de su edad. Eres un ser humano. Todos tenemos un corazón que sufre, pero que, sin importar el dolor, siempre encontrará la fuerza necesaria para seguir adelante. Kiyomi se le quedó viendo, conmovida. A decir verdad, el hecho de que Tanjiro hablara a través de una máscara inexpresiva le restaba un poco de seriedad a una declaración tan profunda, ya que no podía ver sus ojos ni sus gestos. Sin embargo, por alguna extraña razón, en ese preciso instante eso no le importó. Sintió una calvez tan pura emanar de las palabras de Tanko que, por un segundo, sintió que finalmente había encontrado un hombro en el cual poder llorar. Gracias, Tanko, tus palabras fueron realmente hermosas, murmuró Kiyomi, regalándole una sonrisa suave mientras un tierno sonrojo pintaba sus mejillas. De pronto, la Pilar se llevó una mano al pecho, desconcertada por una sensación nueva. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué mi corazón está latiendo con tanta fuerza? Se preguntó mentalmente, sintiendo un vuelco en el pecho que nada tenía que ver con las batallas, sino con la misteriosa chica que acababa de tocar su alma. De un momento a otro, la atmósfera dentro del vagón cambió de forma drástica. Los cazadores lo sintieron de inmediato. Un frío repentino y un olor nauseabundo inundaron el aire. En medio del pasillo del tren, el espacio pareció distorsionarse y un demonio verdoso, similar al fango de un pantano y con un rostro cubierto de múltiples ojos deformes, apareció materializándose de la nada. Estuviste escondido todo este tiempo, admito que fuiste difícil de detectar, dijo Kiyomi, poniéndose de pie con una velocidad asombrosa mientras desenfundaba su katana en un movimiento impecable. La hoja de su espada brilló con el reflejo del fuego. Respiración de la llama, primera postura. Mar de llamas. Exclamó la Pilar. Una ráfaga de calor abrasador barrió el pasillo. En menos de un segundo, antes de que el demonio pudiera siquiera parpadear, un destello ígneo cortó el aire y la cabeza de la criatura ya rodaba por el suelo, deshaciéndose en cenizas. Tanjiro, Zenko e Hinoko se quedaron completamente congelados en sus asientos, estupefactos. Esa fuerza devastadora, esa velocidad sobrehumana y, sobre todo, esa imponente presencia que transmitía la absoluta seguridad de que si ella estaba allí todo saldría bien, fue más que suficiente para ganarse la admiración inmediata de los tres. Eso fue increíble, Kiyomi, dijo Tanjiro, profundamente impresionado bajo su máscara. Eres la mejor, Rengoku-san. Chilló Zenko, mirándola con los ojos brillantes de la emoción y el alivio. Eres súper fuerte. Enséñame a hacer eso. Admitió Hinoko, saltando de su asiento, extrañamente emocionada por el despliegue de poder. Mientras Zenko e Hinoko se quedaban a su alrededor adulándola y llenándola de elogios ruidosos, Tanjiro dio un paso atrás. Se limitó a observarla en silencio, con una sonrisa de sincero respeto oculta debajo de su máscara, maravillado por el increíble poder de la Pilar. De un momento a otro, el escenario cambió por completo. El bullicio de las chicas adulando a la Pilar y la energía del vagón se apagaron en un instante, reemplazados por un silencio sepulcral. Los cuatro cazadores se encontraban ahora profundamente dormidos en sus respectivos asientos, con las cabezas gachas y las respiraciones pesadas, atrapados en un viaje sin retorno hacia sus propios deseos. Mientras tanto, afuera, una silueta permanecía de pie sobre el techo de la locomotora, desafiando el violento viento de la noche. Era un demonio de ropas elegantes, cuyas pestañas largas y marcas en las mejillas enmarcaban una expresión de sádica diversión. Enmu acarició su propio rostro, saboreando el control absoluto que ya tenía sobre las mentes de sus víctimas. Ya veo, es bastante interesante esa Pilar, murmuró con una voz melodiosa y arrastrada, pero de pronto, sus ojos se abrieron de par en par al sintonizar el sueño de la joven de la máscara. Pero, ¿qué es esto? Esto es realmente fascinante. Un hombre, qué gracioso. Y por lo que puedo ver en su mente, será una persona sumamente interesante de romper. El demonio soltó una risa ahogada, completamente maravillado por el inesperado descubrimiento.
El juego se había vuelto mucho más divertido de lo que jamás imaginó. Veamos si esto te gusta, pequeño cazador, murmuró Enmu con una sonrisa llena de malicia desde el techo del tren, cerrando los ojos para saborear el inicio de la pesadilla disfrazada de paraíso. Dentro de su propia mente, Tanjiro abrió los ojos de golpe. El traqueteo del tren y el olor a metal habían desaparecido. En su lugar, el gélido viento de la montaña le acarició el rostro y la blancura de la nieve fresca cegó su vista por un segundo. Se encontraba de pie, exactamente delante de su antigua casa. ¿Qué? Se preguntó en un susurro, desconcertado. ¿Cómo llegué aquí? Fue su siguiente duda. Sus pasos eran lentos, torpes, mientras sus ojos procesaban cada detalle del paisaje que creía haber perdido para siempre. Sus pies se hundían en la nieve mientras avanzaba hacia la entrada de la cabaña. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Estiró la mano lentamente, con los dedos temblorosos por el miedo a que todo se desvaneciera, y empujó la puerta de madera. Al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par. Delante de él, sus padres estaban sentados junto al fuego, hablando tranquilamente en la calidez del hogar. Al percatarse de la presencia de Tanjiro, ambos detuvieron su conversación y voltearon a verlo con una ternura infinita. «Hola, hijo, ¿cómo estás?», preguntó su madre con voz dulce, sonriendo con el amor puro que solo una madre podía transmitir. «Dime, ¿cómo estuvo tu viaje?», preguntó esta vez su padre, acomodándose los aoris mientras lo miraba con calma. Tanjiro se quedó estancado en el umbral. Sentía la garganta completamente cerrada y un nudo asfixiante en el pecho. Ya no llevaba la máscara puesta, ni la capa, ni el uniforme de cazador. Volvía a ser solo un niño. No lo sé. Supongo que bien, logró articular Tanjiro, completamente confundido y con los ojos cristalizados por las lágrimas que amenazaban con salir. «Venga, hijo, no te preocupes», dijo el padre con una sonrisa amable, haciéndole un espacio junto al fuego. «Entra y come algo caliente». «Claro», respondió Tanjiro con una sonrisa tranquila, pero cargada de una profunda melancolía. Dio un paso hacia el interior, sintiendo después de muchísimo tiempo el verdadero calor familiar abrazando su cuerpo. Olvidándose del dolor, de las espadas y del cruel mundo exterior, dio un paso al frente mientras dejaba que la puerta se cerrara a sus espaldas, sumergiéndose por completo en la ilusión. Fin del capítulo 16.